Jesús nos ha librado. Lección 2. ¿Quién soy? Espiritualmente renovado en Jesús. Hemos sido espiritualmente renovados por Jesús. Puede preguntarse, ¿en qué me ayuda eso? Una cosa es entender las verdades que hay en la Biblia, pero otra cosa es aplicarlas a la propia vida. Al finalizar esta lección, usted podrá dar el significado de la palabra renovado, decir de qué manera ha sido renovado, explicar cómo el pecado aún afecta su vida, decir cómo han cambiado sus deseos, decir de qué poder dispone en su lucha contra el pecado, explicar qué debemos hacer cuando pecamos y dar 2 razones por las cuales un creyente en Jesús no querrá pecar más. Ser renovado significa ser hecho de nuevo, ser creado de nuevo. Eso significa que hay un cambio. Se podría decir que ser creado de nuevo es un cambio mayor, y lo es. Como aprendimos en el capítulo anterior, Jesús nos renueva espiritualmente. Dios ha quitado nuestro pecado, nuestra relación con Él ha sido restaurada, y la vida eterna nos espera. Eso lo cambia todo para nosotros, desde ahora. ¿Se vio alguna vez como un esclavo? La Biblia dice que todos somos como esclavos, solo es cuestión de quién es nuestro amo. La Biblia nos dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La Biblia dice que somos esclavos de 2 amos, el pecado, lo que Dios no quiere que hagamos, y la justicia, lo que Dios quiere que hagamos. Somos libres del pecado porque Jesús nos renovó espiritualmente y tenemos la capacidad o el poder de hacer lo recto, lo bueno. Somos libres del pecado y ahora somos esclavos de Dios. Algunos dicen que como usted ha sido renovado espiritualmente por la fe en Jesús y liberado de la esclavitud del pecado, nunca volverá a pecar. Eso no es cierto. La Biblia dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo escribió esto después de ser convertido. Sí, el apóstol Pablo escribió esas palabras, el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y un gran misionero. Aún luchaba con el pecado. Lo mismo nos pasa a nosotros. El apóstol Juan escribe, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Aunque Jesús nos renueva espiritualmente, aún pecamos. Nos engañamos y creemos que podemos llegar al punto en la vida terrenal en que no pecamos. Entonces, ¿qué cambio produce Jesús en nosotros? Aunque aún pecamos, no queremos hacerlo. Luchamos para evitar el pecado y procuramos o trabajamos mucho para hacer lo que Dios quiere. Nuestros deseos han cambiado, no queremos pecar. Pero ¿cómo podemos evitarlo? ¿Qué poder contra el pecado tenemos en nuestra vida? Y, cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Aunque odiamos el pecado que aún está presente en nuestra vida, nunca llegaremos al punto donde el pecado se ha ido por completo. El apóstol Pablo no pudo vivir una vida perfecta y tampoco nosotros podemos. Miremos un poco más nuestra lucha contra el pecado. El apóstol Pablo escribe, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús. ¡Qué gran verdad! Dios puede hacer más de lo que le pedimos o imaginemos pedirle. Hace cosas según su poder que obra en nosotros. Pablo escribe en otra carta que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿qué poder tenemos en la lucha contra el pecado? Tenemos el poder de Dios. ¿Significa eso que nunca pecamos? No, aún somos tentados y caemos en pecado. Aunque no queremos hacerlo, aunque Dios nos ayuda en la lucha contra el pecado, todavía caemos en pecado. Cuando eso ocurre, confesamos nuestros pecados a Dios. Confesar significa que reconocemos que hemos desobedecido a Dios. También significa que confiamos en el amor de Dios y creemos que nos perdona. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. ¿Qué le pasa a nuestra actitud cuando confesamos? Pedro nos lo muestra. Él pecó una vez al negar a Jesús.
Después de negar 3 veces que conocía a Jesús, reconoció que hizo mal. La Biblia dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Estar apesumbrados, confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón son partes de la vida cristiana. Podemos hablarle directamente a Dios en todo momento, en todo lugar y sobre todas las cosas, incluida la confesión de nuestro pecado. Y si pecamos pero no lo sabemos, oramos para que Dios nos haga conciencia de todo pecado que hayamos cometido y confiamos en que Él lavará todos nuestros pecados, de los que somos conscientes y de los que no. ¿Ha oído alguna vez algo como esto? Si Dios ha perdonado todos sus pecados, y si lo perdona gratuitamente cuando hace lo malo, ¿por qué preocuparse por el pecado? Haga lo que quiera. Hay 2 cosas erradas en esta idea. Una, el pecado trae consecuencias. Aunque Dios perdona nuestro pecado, tenemos que vivir con las consecuencias que trae el pecado. Por ejemplo, una persona tuvo una vez una relación homosexual que claramente no es lo que Dios quiere. Luego la persona se arrepintió y pidió el perdón de Dios. El perdón no evitará que la persona adquiera SIDA y muera por esa causa. Aunque Dios la perdonó, de la misma manera, una persona en prisión puede haberse arrepentido, haber confesado a Dios su pecado y haberle pedido el perdón por lo que haya sido la causa de que esté en prisión. ¿Significa eso que la persona sale inmediatamente de la prisión? Eso no es probable. El pecado trae consecuencias que pueden ser dolorosas. En segundo lugar, viene a ser asunto de deseo. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso no significa que nunca pecamos, pero alguien que peque continuamente sin sentir pesar ni querer cambiar no es un creyente en Jesús. Necesitamos permanecer cerca de Dios utilizando su palabra, la Biblia, y necesitamos hablar con Él en oración.